Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a estar hablando sobre la depresión y el estigma. En esta oportunidad contamos con la presencia de Kennedy Garzón, que viene de Venezuela, hace 4 años que está acá en Montevideo. Hola Kennedy, ¿cómo estás? Muy bien, primero que nada, gracias por la invitación. No, de nada, la verdad que nos pusimos en contacto a través de Instagram, estuvimos hablando un poco ya previamente, y es un tema en el cual, como decimos en el título, la depresión tiene un estigma ya impuesto por muchas personas. A veces se considera cosas que no son depresión, las consideran como depresión, y eso es muy importante desmitificar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. No sé qué te parece, más o menos, para comenzar, ir contando de a poco qué es la depresión. Sí, primero al hablar de depresión hay que tener bien claro que es una enfermedad, ¿sí? Y decirle así, enfermedad. En cuanto al estigma, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que hay personas que más que temerle a la depresión, le temen a tener algo de alguna patología mental, ¿sí? Que es como tienen mucha tristeza, inclusive características de depresión, y estar asustados es que yo no quiero tener eso porque eso es una enfermedad, ¿sí? Entonces, inclusive eso hace que se tenga rechazo a tener solamente por ser algo relacionado a una patología mental, Claro, ¿no? obvio, y además el hecho de que, o sea, podés tener algunos factores que son claves o parte de la depresión, pero no necesariamente tiene que ser una depresión. Eso también es lo que confunde mucho a la gente por tener uno, dos o tres factores que vos podés considerar que son parte de una depresión. Y a veces estás elaborando un duelo, a veces estás pasando una situación complicada y es normal. Y ¿cuáles son más o menos los factores que vos decís que la gente más se confunde y que gracias a ellos piensa que puede tener depresión? Bueno, primero el desconocimiento sobre los niveles de tristeza, ¿no? Decir que tengo una tristeza y tengo una depresión parece ser en lo que la gente más se confunde. Es que, de hecho, la depresión no es una simple tristeza, ¿sí? Son un montón de factores. Por ejemplo, además de la tristeza, sensación de culpabilidad, sensación de inutilidad, una tristeza que inclusive te puede afectar el apetito, ¿sí? Bajar de peso o aumentar mucho de peso, el dormir también, ¿sí? Dormir mucho más de lo que se venía haciendo antes, o no dormir nada, ¿sí? Y no dormir o dormir demasiado se siente terrible también, Sí. ¿sí? Entonces, cuando se comienzan a juntar todas estas cosas, ya se puede comenzar a hablar de quizás una depresión. Pero una de las cosas importantes es que la persona no se autodiagnostique, ¿no? Sino de que si una de estas cosas, o sea, a través del conocimiento, consultar con un profesional. Sabes que una de las cosas que poco se habla de la depresión es el que no necesariamente tiene que haber tristeza, ¿sí? Hay un síntoma que poco se le presta la atención, que es la ira desmedida. La ira desmedida es esa persona que reacciona de manera desmedida ante situaciones que no corresponden, como por ejemplo, que le decís, los jugadores de mi equipo de fútbol son mejores que los jugadores de tu equipo, ¿sí? Y esta persona reacciona de una manera que, bueno, rompo todo, o te amenazo, pierde totalmente el control, ¿sí? Es como una ira desmedida para una situación que no lo amerita. Sí, ¿Sí? y también puede ser una ira desmedida que puede hacerle daño a él mismo también, o tiene que ser necesariamente hacia los demás. Las dos cosas. O sea, también puede ser tanto como para el entorno como para las personas que están. O sea, ¿y vos qué recomendás a una persona que esté en ese entorno? ¿Cómo tiene que tomar eso? ¿Cómo tiene que actuar frente a eso? Mira, lo primero, como te dije, consultar con un profesional, porque la persona que reacciona de esa manera no relaciona esto con depresión. ¿Y Claro. sabes por qué? Porque se suele relacionar
que la depresión es solamente tristeza. Sí. Entonces, si esta persona reacciona de esta manera, y por eso digo que la depresión es una enfermedad, y como cualquier enfermedad tiene sus niveles, ¿no? Hasta un nivel en donde puede ser peligroso. Imagina, por ejemplo, una persona que reacciona de manera tan agresiva, que desmedida, sí, es la palabra correcta, de manera desmedida, pero todos dicen, no, él no está deprimido porque yo nunca lo veo llorando, sí, pero siempre lo ves que casi que tiene calor y está a punto de explotar. Eso es un síntoma de la depresión también, sí. Entonces, por eso es importante también conocer un poco sobre todo esto, para poder hacerse un indicio de que puede haber depresión y consultar. Claro, porque porque vos me estás hablando de esto ahora y yo no lo asociaba a la depresión, sinceramente. Lo que me contás de la ira desmedida no lo tenía como un factor de depresión. Y a veces es importante como saberlo. Y el tema a veces que te pones a pensar en la situación, el contexto de cada país y todo. Vos decís consultar con un especialista. A veces en muchos casos sabemos que el caso de los psicólogos es una plata que tenés que tener al mes para poder atenderte. Y en el caso del sistema público de salud mental acá en Uruguay, es una cosa que sacas número ahora y tenés para dentro de 8 meses, 10 meses con suerte, para una primera cita para poder ver si te pueden atender luego. O sea, como otra opción, ¿qué recomendarías como para que las personas puedan ir procesando durante ese camino? Capaz que le puede costar un tiempo en juntar plata o estabilizarse para poder pagar una terapia, o en el camino de que tengan que esperar tanto tiempo para la salud pública. Algo como para ir pudiendo como amansar esta situación en lo que tenemos nosotros. La psicoeducación sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la psicoeducación te permite saber primero, por ejemplo, que la depresión es una enfermedad, ¿sí? Que tiene niveles, que puede llegar a ser peligrosa. Te sirve también para la gestión de emociones, ¿sí? La psicoeducación, esto, bueno, ya se puede aprender desde a través de las redes sociales, o por ejemplo, como este video, ¿no? Reconocer que el síntoma de la ira, esto se parece a lo que tiene este familiar, o se parece a algo que tengo yo, que puede estar relacionado a síntomas de depresión, ¿sí? Entonces, la psicoeducación es muy importante, y ahí podríamos entrar un poco también en lo que sería la nutrición, la meditación, por ejemplo, ¿sí? Y en especial haría énfasis en la gestión de emociones, porque eso evita, primero evita que la depresión sea algo que vaya creciendo cada vez más, y evita recaídas también. Cuando una persona aprende a conocerse a sí misma, sí, o bueno, lo ideal es psicoterapia, como dijiste, ¿no? Pero digamos que se complicó por cualquier situación y tiene que buscar en internet. Sí, bueno, primero de buscar sitios confiables, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en caso personal, yo arranqué hace un tiempo a escuchar, no sé si conoces, un podcast de psicología que es de España que se llama Entiende tu mente. Sí, lo conozco. Es muy bueno para, si vos lo querés ir escuchando, vos no tenés la posibilidad de pagar un psicólogo de momento, o estás esperando que te atiendan. Es algo muy bueno que en realidad no solamente sirve para vos mismo, sino que también para comprender a los demás, porque es una variedad de temas tan amplios que te ayuda mismo en el relacionamiento con las personas. Es una cosa que te da una mirada más amplia, y tipo, esos programas creo que están buenos. Y de hecho, cuando escuchas que alguien está hablando y dice, es posible que tú sientas esto y no está mal, es normal, trata de manejarlo de esta manera, y entonces sentís que no eres la única persona también, porque eso también hace daño, ¿sí? El sentir de yo soy el único que siente esto, Claro, el tabú sobre el tema. Soy este bicho raro, y ahí volvemos a lo del estigma, ¿no? Claro. Sí, es lo complicado de eso, porque a veces como a lo que te sentís solo en eso, como que te sentís único. En realidad hay miles de personas que les pasan, y a veces hay temas más vergonzosos que la depresión, temas de sexualidad, temas de aceptarte tal como sos, temas con tu cuerpo, y son muchísimo más comunes de los que parece. Es una cosa que vos te pones a hablar a veces con unas personas, y en realidad es romper el hielo, esa barrera. Es que estás en una reunión de amigos, es uno que se anima a hablar de eso,
y ya después el resto seguro te va a contar una o más experiencias de lo que le ha pasado o problemas relacionados con eso. Y a veces... Pero están todos tensos y ninguno quiere hablar del tema. Claro, eso, pero es eso, a veces es romper como quien dice esa barrera y animarse a hablar de ciertos temas que a veces decís, me pasan solo a mí, y no, le pasa a muchísima gente, sea gente joven, sea gente más grande, sea gente muy linda, sea gente muy fea, sea gente normal, como se pueda considerar. O sea, y Claro. no es un tema de porque seas lindo tenés la vida solucionada, o porque seas feo estás arruinado, o sea, es O dinero. claro, es un tema más de percepción de lo que uno transmite y refleja, ¿no? Lo que emiten los demás. Y es más allá que eso, obviamente que ciertas cosas, si vos manejás mejor tu percepción y lo que transmitís con los demás, vas a tener un mejor relacionamiento. Eso es obvio. Pero está bueno ir manejando esas cosas e ir tomando conciencia. Lo difícil es como quien dice abrirse. Porque o sea, también puedes tener personas buenas que quieran compartir eso contigo, pero también tenés personas malas que puedan luego entrar y atacarte como quien dice, por esa herida. Pero Pero, por ejemplo, es ahí donde estos programas, como estás diciendo, te sirven como afinar el oído. sí. Yo le digo afinar el oído, Escucha es como clínica. aprender a diferenciar. Sí. Exactamente, ¿sí? Pero cuando tú eres la persona que se siente deprimida, también, bueno, una de las características de la depresión es también estar en movimientos lentos, bastante distraído, ¿no? Pero se puede llegar a afinar el oído de una manera de sé que a esta persona le puedo contar porque cuentas con estas características, como para poder decirle estoy triste, me preocupa, tengo miedo de lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Otra cosa también importante, ¿no? Que considero, ¿no? Que me fui dando cuenta, es saber aprender a cómo preguntar. Eso es como que creo que es muy importante en el tema de hablar con una persona y relacionarte. Porque no es lo mismo la manera en que preguntás, la manera en que te van a responder o lo que te van a responder. ¿Te refieres a, por ejemplo, preguntar, ¿te sientes bien? Claro, o sea, no el hecho de las preguntas típicas. ¿Por qué estás triste? ¿O qué te pasa? Sino, como quien dice, hacer una pregunta que sea más profunda, ¿no? Que cause más impacto. O sea, que sea una manera atípica de preguntar las cosas. Porque nosotros tenemos la costumbre de, hola, buen día, ¿cómo estás? Y todo el mundo dice, bien, bien, porque es lo que está programado en nosotros, porque te dicen, hola, ¿cómo estás? Y no le vas a decir, no, hoy tuve un día muy complicado, la verdad que me fue horrible en el trabajo, me peleé con un amigo, con mi hermano, lo que sea. O sea, nosotros estamos programados ya, como quien dice, para decir, ¿cómo estás? Bien. Y es lo que Claro, tenés que cambiar, a eh, veces tenés que cambiar la pregunta para obtener otra respuesta. claro, hacerlo con más tacto, ¿sí? Claro. ¿Sabes qué? Yo siempre suelo decir, cuando pregunto en consulta, ¿cómo estás? Me dicen, bien, ¿y vos? Muy bien, ese es el saludo social, te digo. Claro. Ahora, Claro. realmente, ¿cómo estás? Y a veces me dicen, no, en serio estoy bien. Ah, bueno, estás bien. Pero a veces me dicen, bueno, ese fue el saludo, no estoy tan bien, ¿sí? Es conectar con eso de cómo realmente nos sentimos. Y lo que decías, por ejemplo, de la reunión, ¿no? En donde poco se habla de cómo nos sentimos realmente. Por ejemplo, si hablamos de depresión, casi todas las personas a lo largo de nuestra vida o ya experimentamos o en algún momento vamos a experimentar algún episodio depresivo, ¿sí? Así de común es, Sí. ¿sí? Al igual que cualquier enfermedad es algo común, no significa que no sea peligroso, significa que es común. Obvio. Y al ser común es que debemos conocerla, porque precisamente la psicoeducación nos ayuda con esto, ¿no? A aprender a conocer cómo es la depresión, qué se hace en estos casos, a quién consultar. Porque aunque parezca mentira, hoy en día sigue habiendo tabú, por ejemplo, a ir al psicólogo o a ir al psiquiatra. Sí, por lo menos por suerte ha avanzado un poco últimamente en estos tiempos, ¿no? Avanzado, sí. Pero pasa que ahora vos te pones a ver y la psicología aparece en muchísimos lados. O sea, mismo en el deporte, en los hospitales, es normal que los niños vayan a psicólogos. Obviamente que a veces es como que se puede considerar un poco excesivo o el tema de los diagnósticos, ¿no? Porque a veces un niño que está todo el día saltando, corriendo y que no se concentra para estudiar, dice, no, tiene TDA, o sea, es como que a veces también como que se toma en exceso
y ya se empieza a medicar niños, se empieza a hacer cosas que, a mi parecer, ¿no? Me parece como que son niños, ¿no? Todos fuimos niños y obviamente que tenemos que tener en cuenta que también, o sea, por ejemplo, yo creo que en mi infancia, la generación mía, fue más o menos creo que una de las últimas en las que jugaba en la calle, jugaba a la escondida, jugaba a la bolita, a la pelota, Eso y no existe ahora. ahora no existe. Eso, o sea, ahora las personas tienen mil estímulos, los niños tienen mil estímulos, que tenés que la computadora, ya cualquier computadora que puedas comprar normal, ya puedes jugar miles de juegos, tenés el Play, tenés el celular, tenés, o sea, cosas que te están bombardeando constantemente, y obviamente eso te deja en un estado de alteración, y obviamente que de tantas cosas que tenés, a veces te cuesta, como quien dice, asimilar o captar. Pero pasa que ahora se toma todo eso y te dicen, bueno, acá está la solución, una pastillita. Y ya le dan eso y ya al niño, o sea, creo que inconscientemente, a mi parecer no le enseñan que con una pastilla ya le van a solucionar los problemas que tiene en la vida. Y creo que esa no es la manera. Creo que hay que experimentar otras cosas y obviamente que la psicología tiene que también decir, mirá, tiene que abrirse un poco y decir, no, me parece que también lo que podría ayudar en el tema de la psicología puede ser la meditación, o puede ser hacer yoga, o hacer cosas, o cosas, o sea, hacer deportes, distenderse un poco, y no el hecho de decir, te doy una pastilla y se te va a solucionar todos los problemas. Creo que a veces Claro, es como que se exagera. sí, y es que de hecho a eso apunta la psicoeducación, ¿no? A, por ejemplo, una persona depresiva, enseñarle la diferencia de los distintos tipos de tristeza. Yo, por ejemplo, a una le suelo decir, ¿sentiste esa tristeza que te apaga, que te baja la energía, o sentiste la tristeza fea? La tristeza fea es con angustia, sí, esa que te desespera. Entonces, por ejemplo, esa es una manera de explicar lo que es la psicoeducación, ¿no? Aprendes a reconocer que hay distintos tipos de tristeza, hay matices de niveles y también de colores, ¿no? De que no es la misma tristeza que sentí cuando un familiar murió que la tristeza que sentí cuando perdí un empleo, ¿sí? Se siente diferente. Sé que ambas son tristezas, pero las siento diferentes, ¿sí? Entonces ahí vas conociendo cómo es la tristeza, vas sabiendo cuándo esto se puede acercar a una depresión, vas aprendiendo a manejar cómo manejar la frustración, por ejemplo, ¿sí? Y es que incluso una persona puede tener miedo a tener depresión, ¿sí? Es como que no quiero tener esto feo, me van a medicar, y no necesariamente, ahí tiene que haber una medicación, ¿sí? Por eso la psicoeducación es como este chiste o este meme que se ve en donde me duele la cabeza, busco en internet, cáncer, ¿sí? Sí. No siempre así. Hay que consultar con especialistas, pero como dijiste, bueno, teniendo cierto filtro, ¿no? O preguntando, por ejemplo, ya que la psicología es algo que cada vez es más común, casi todos conocemos a algún psicólogo que, aunque sea familiar, o uno le puede preguntar, mira, ¿te parece que esta página es confiable? Sí, sí. Y le da un buen ojo y puede servir para eso que decías de bueno, el que no puede acceder al servicio todavía. Claro, obviamente. Y una de las cosas que me parece importante resaltar es que creo que una de las principales herramientas para superar la depresión es uno mismo. En el hecho de que a veces lo más difícil, a veces me ha pasado estar en etapas en las cuales he estado muy mal, o a veces en las etapas no he llegado, obviamente que a veces no llego a la depresión, pero estás en tristeza, en un estado de tristeza. Y digo, a mí por ejemplo me gusta salir a caminar porque me distiendo, o sea, salgo a caminar por la naturaleza y eso. Y está bueno porque no tenés ganas de salir a caminar. O sea, sabés que te hace bien, pero en realidad no te da esa motivación. Hay que hacer las cosas sin motivación. La motivación la encontrás en el camino. Eso Por es lo que ejemplo, pasa mucho. sí, y por ejemplo, desde la terapia cognitiva, que es el enfoque que utilizo, trabajo mucho la relación que tenemos con la tristeza, ¿sí? Porque si bien en esos días en donde te sentís triste, a veces te peleas con la tristeza. Es tipo, no quiero sentir esta tristeza, que se vaya, ¿por qué otra vez? ¿Sí? Entonces, esa pelea con la tristeza termina volviéndola más angustiante todavía. Entonces ahora no es solamente tristeza, sino que también es miedo.
Entonces, Claro. cuando se van sumando todas estas cosas, ahí te das cuenta que puedes prevenir una depresión, ¿sí? Es como que vas viendo que algo se acerca, vas viendo que otra se acerca, y cuando las reconozco, ok, ahí que quizás la recaída en depresión es mucho más leve o quizás ni siquiera llega, porque la aprendes a reconocer. Cuando no se reconocen, viene todo esto como un desborde de emociones, como una represa. Igual también, una cosa es que me parece que cuando uno cae en depresión o en tristeza, es cuando más conoce de uno mismo. También, Es, también sucede. es como el punto en el cual te estás. En realidad, es como que a veces vivimos en una burbuja en la cual creemos que los demás también son parte nuestro, porque somos seres sociables, interactuamos entre nosotros. Pero cuando estás en una depresión o en una angustia, es como que pones un domo alrededor tuyo. Y ahí es cuando te tenés que conocerte realmente porque estás conviviendo solo contigo, porque estás cerrado al exterior. Y ahí es cuando más fluyen tus pensamientos con más fuerza, cuando te empezás a conocer más y tus puntos débiles y tus fortalezas. Porque mismo vos cuando conoces tu punto débil, o sea, por descarte ya conoces tus fortalezas y te das cuenta en dónde te puedes afirmar. Para que a lo que ves el piso tan que está tan caído, tan desarmado, ves con más claridad los escalones o las baldosas que están firmes. Eso es una realidad también. Y creo que es necesario, o sea, pasar por a veces por depresiones y tristezas para reafirmarnos. Claro. De hecho, haber pasado por una depresión también te puede enseñar para el futuro que no todo lo que piensas en un estado depresivo es realidad, ¿sí? Sí, Porque quedas muy sesgado de no sirvo para nada o las personas estarían mejor sin mí, sí, ¿sí? Que este es un pensamiento muy recurrente en las personas que están pasando por una depresión. No se merecen esto que le estoy haciendo, no estoy siendo agradecido, tengo todo para ser feliz, tengo, no sé, dinero, familia, todo esto, y sin embargo me sigo sintiendo triste. Quizás no debería existir. Y este pensamiento te está engañando. sí. Pero cuando ya pasaste por eso y aprendiste, ahí dices, ok, sé que esos son pensamientos que me engañan. Igual te pueden seguir engañando varias veces. Yo, por ejemplo, lo que tomo en práctica, lo que hago es escribir cuando estoy en esos momentos. Escribo en el blog de notas del celular y escribo lo que siento y la percepción que tengo mía. Y luego cuando se me pasa lo leo. Y ahí es como que reafirmás más aún que te das cuenta. Y ahí como cuando vos decís que empezás a ver cuando estás cayendo en esos estados y cuando estás llegando. Y ya cuando tenés esa percepción es más fácil darte cuenta cuando estás llegando a ese destino. Está bueno, Claro, ahí la estás gestionando porque ya la conociste. claro, Sí, ya hay indicios, ya algo te suena que se está acercando, pero ya no es un desconocido. claro. Eso es lo importante, o sea, tratar de, como quien dice, en ese camino, a pesar de estar mal, no tener ganas de nada, descuidarse o lo que sea, empezar a conocerse. Porque es una oportunidad perfecta para conocerse porque estás vos con vos y ese es tu realmente yo, o sea, es lo que sos. Y está buenísimo aprovechar eso como quien dice para crecer, porque no es otra cosa, ¿no? Que crecer. Claro, y por ejemplo, con este tema de la pandemia, eh, viste que muchas personas se tuvieron que quedar en casa, Sí, ¿no? Los que trabajaron desde casa o los que perdieron el trabajo. Y una de las cosas de las cuales yo hablaba mucho y que llegué a escuchar también, es que hay que obligarse a la acción, como estabas diciendo, ¿no? Porque si estoy en casa y no voy al trabajo, bueno, ¿para qué me baño? ¿Para qué como? No, hay que obligarse a comer y hay que obligarse a bañarse también, ¿sí? A sí. cuidar esas cosas, a cuidar esas rutinas y de alguna forma también, hablando biológicamente, si nos alimentamos bien, también nos podemos sentir mejor, ¿sí? Una persona deprimida y, por ejemplo, deshidratada o malnutrida, peor se siente. Y ahora no solamente se siente triste por la tristeza o por lo que sucedió, sino también por un malestar físico y de paso ahora me veo más delgado y ahí le vamos sumando y sumando y Sí, sumando. sí, y desfasado los horarios de sueño también. O Eso, sea, súper común. eso es como bueno Eso pasó. cuando pasa mucho, por ejemplo, llama jet lag, cuando viajas a otro país y tenés que te queda esa diferencia horaria y vos después cuando volvés te despertás a plena madrugada porque tu cuerpo te dice vamos arriba y tenés que levantarte y te sentís mal, las personas se sienten mal.
en esos momentos. Sí, Y es muy complicado, porque son situaciones que a veces, por ejemplo, como decís vos, te quedas en tu casa y decís, hoy no me baño, o me baño después de noche, o me baño mañana, y te empezás a descuidar. Y bueno, lo mismo pasa no estando en una pandemia, cuando estás en estado depresivo o de angustia. O sea, sentís que exacto, no, ¿para qué vale eso? Entonces, tipo, claro. es complicado, pero está bueno tener ese apoyo. Y está bueno que hayan canales, como decís vos, de psicoeducación y educación emocional, y que tengan la oportunidad de la gente de entenderlo de una manera que no, a veces porque te ponen un libro, ¿no? Y los términos a veces no los entiende mucha gente. Lo mismo yo estoy estudiando a veces y hay términos que aún no los entiendo, porque son cosas que tenés que ver más adelante en la carrera. Y está bueno Claro. que haya algo que la gente lo hable de manera cotidiana y que se pueda entender, ¿no? Eso me parece que es para ayudar a la gente de mientras a que pueda transitar sus problemas y a resolverlo de la mejor manera. Claro, eso que dices me hace pensar en esta palabra que muchas veces suena extraña, ¿no? Que es la anedonia. Y dices en cualquier parte anedonia y ¿qué? La anedonia es una característica del estado depresivo, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué es esta palabra rara? Es la incapacidad de sentir placer Sí, o la sensación de que las cosas que te gustaban antes, no sé, como jugar fútbol, cocinar, comer, estar con los amigos, ya no te generan placer. sí. Eso es la anedonia. Esa palabra yo, Entonces, por a ejemplo, eso, esa palabra, por ejemplo, la aprendí en un capítulo que se llama Anedonia de Entiende tu mente. Yo no la conocía ah, antes. Yo no la conocía y la aprendí ahí y empezaban a explayarse sobre esa palabra y está muy buena. Porque te explicaba que es como decís vos, perdés el placer de las pequeñas cosas que hacías antes en tu vida y que te daban placer. claro, antes el asado me hacía muy feliz, el asado en familia. Ahora estoy ahí y simplemente lo perdí. Tú lo escuchaste en ese podcast. Yo cuando escuché esta palabra me hacía pensar en una canción de Enanitos Verdes que dice, los lugares que frecuentaba ya no me atraen ni me interesan. Y dije, anedonia, Sí. Es ¿sí? que es muy común eso. A veces uno cuando... Bueno, también es un tema de a veces vas cambiando, ¿no? Con los años uno va como que dice, madurando o va cambiando gustos y cosas. El problema que la anedonia se centra en que ya no sentís placer en las pequeñas cosas. Porque en realidad las pequeñas cosas, esas son las que te ayudan a seguir adelante en tu día a día. Porque yo imagino que vos, al igual que yo, tenés una meta que vos decís, quiero conseguir esto a tanto tiempo y estoy enfocándome y poniendo todo de mí. Pero vos en el día a día, como quien dice, te vas sintiendo mejor porque decís, hoy me junté con amigos, me tomé una cerveza o me junté a comer una pizza. O si no, capaz que voy a jugar un partido de fútbol de fin de semana. Y son cosas que te van motivando, como quien dice, viste como ese ejemplo de tenés el libro que tenés que ir leyendo los capítulos y ponen un pedazo de chocolate en cada capítulo cuando vas avanzando. Es tipo algo así No lo había como... escuchado. No, tipo, es una cosa que ponen un libro y por cada capítulo ponían una barrita de chocolate. Entonces cuando ibas avanzando, leías un capítulo, te comías una barrita de chocolate. Tipo, es como eso. Y está bueno porque son pequeñas cosas que en realidad son partes de la gran felicidad. No es que son pequeñas. Porque son los que nos ayudan a seguir adelante y conseguir esas cosas que tenemos en una meta a largo plazo. Y por ejemplo, en un estado depresivo, esas cosas eh, no- son tan difíciles de ver que parece que son imposibles o ajenas Claro. a uno. Es como, eso que están hablando es de otra gente, no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Por eso, porque se tiene una visión muy sesgada. Y cuando comienzas a conocer un poco de depresión, te das cuenta que no, que sí puedes contactar un poco con eso. Sí, es lo que tiene. Bueno, como para ir cerrando más o menos, me gustaría que dijeras tu página de Instagram, por si la gente quiere comunicarse contigo, si tienes alguna otra página, por si quiere informarse o preguntarte algo sobre esto. Sí, en Instagram estoy como psicoterapia y salud mental y tengo un blog también que es blogsaludmentalaldia.com. Está genial. Como para cerrar, ¿te gustaría hacer una idea, algo como para redondear el tema? Sí, yo diría que la depresión es algo muy común, sí, pero que hay que tratarla con respeto. Como cualquier enfermedad, hay que conocerla y, y mientras más la conozcamos, más poder tendremos.
sobre esto, ¿sí? Y si se sienten mal, bueno, no son la primera persona la que le sucede o que tiene un estado depresivo, ¿sí? Muchas personas han salido de esto cuando pensaban que no podían y lo han logrado. Así que sí se puede. Sí, tener fuerzas y creer en uno mismo y saber que como quien dice, esa tormenta se va a alejar en algún momento. Obviamente que va a volver luego, pero ya no va a volver tan fuerte, o nosotros vamos a tener más poder para tratar sobre ella, ¿no? Vas a tener un paraguas. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo. La verdad que es un placer poder haber hablado contigo. La verdad que es muy interesante el tema. Te agradezco por haber participado de este programa. Y un saludo. Me quería despedir, así que muchas gracias. Seguimos con Nos estamos viendo, Chao. seguimos en contacto. Hasta luego.